1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2, 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Sí, sí, sí. 1, 2, 3. Probando sonido. Ya. Ya voy a enviar el link. ¿Tiene todo el multimedia usted? 1, 2, 3. Ya. Compartir link. 1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2. 1, 2, 3. Probando. Sí, sí. 1, 2, 3. Probando. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando sonido. Sí. 1, 2. Hola, hola, bendiciones. Mi hermano Lucas, bendiciones. ¿Me escucha? Le escucho muy bien. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno, bien, gracias a Dios. Aquí estamos todos Excelente. conectados. Vamos a conectarnos todos de mi cuenta. Oye, pero Esteban, Excelente. Bendiciones, bendiciones. Esperando que se encuentren bien. igual usted, hermano Esteban, junto a su Muchas familia. gracias. Amén. Gracias. Sí, el Señor nos ha cuidado hasta la fecha. Ha sido fiel, ha sido fiel. Entonces me escucho bien, ¿cierto? Sí, Perfecto, perfecto. hoy faltará una sola alumna. Ya. Pero faltará, ¿cierto? O sea, ¿podemos Sí, no se puede comenzar? conectar porque no puede, mi Está hija de San trabajando. no va a poder de nuevo conectarse. Ya. No, no se preocupe si ahí Estamos. total después puede ver los videitos. Sí, Ya, pues entonces vamos a dar inicio a nuestra clase número 3. amén. Y le voy a pedir a mi hermano Lucas que él nos lleve en una oración inicial. Ya nomás. No salí, con este Vamos a esperar a que se siente mi hermana aquí que viene llegando aquí. con Lucas, fuiste tú, para que no Aquí estamos todos. Hay una Biblia. la mitad un poquito más. Ya. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, Padre. Gracias te damos porque nos permite, Señor, reunirnos una vez más, Señor, para aprender tu Amén. palabra, para poder conocerte un poco más a ti, Jesús. Gracias te damos porque estas oportunidades, Señor, que tú nos permites son de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Sabemos que seremos bendecidos, Señor, a través de lo que, Señor, tú pones en el profesor. Gracias por la vida de él, gracias por la vida de su familia, Señor, que permiten que también sean de bendición para nuestras vidas. Padre, te agradecemos en esta hora y te pedimos que esto que siga de ahora en adelante sea, Señor, todo como tú quieres que sea. Padre, gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Muy bien. Sean todos bienvenidos a esta clase, a este discipulado número 3, que gracias al Señor podemos desarrollar el día de hoy. Así como para interactuar un poquitito, no sé qué recuerdan del discipulado número 1 en lo que respecta a quién es Dios. ¿Recuerdan lo que significa la palabra discípulo? La palabra discípulo que lo estudiamos en nuestra primera clase. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien tomó apunte? ¿Alguien revisó el video? ¿Qué significaba la palabra discípulo? ¿Cuál era su palabra griega? ¿Qué nos quería implicar? ¿Cómo andamos con el repaso de la materia? Estoy revisando una punta que tengo. También Eh, estudiamos, también estudiamos los atributos de Dios. ¿Recuerdan algún atributo de Dios?
que estuvimos exponiendo en la clase número 1? Aprendimos que Dios era santo, amor. Vimos las clases distintas de amor que había. ¿Recuerdan alguno? De las distintas clases de amor, cómo la Biblia nos educaba en ese tema. Sí. Estaba el amor ágape, el amor fraternal, creo que era. Eran varios, pero de eso me acuerdo más. El Eros, Bien. Sí, filial. eh, Hoy no entiendo lo que no sé, pero amor Estorio. sí, Amor Estorio también. Sí, el Estorio. Estorio, pero eso era Y, de la misma y, clase. y recuerdan, sí, estamos hablando de la clase número 1, y recuerdan cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma una palabra, la hace compuesta para hablar de el amor en la congregación. ¿Recuerdan esa palabrita? No. Que tomaba Eh, la palabra filial, tomaba la palabra estorgio y las Ah, sí, fusionaba las dos y las convertía en una sola, que era el amor de Dios, que creo. era el amor de Dios y el amor entre hermanos, y la palabra era filostorgios. Sí, filosofía. Filostorgios, que está en Romanos 12:10. Es muy importante esa palabra porque a veces en la iglesia eh, nos preguntamos, ¿y qué clase de amor tiene que haber entre nosotros cuando Dios nos dice, ámense los unos a los otros? Tengo que amarlo con un amor ágape, con un amor filial. No, el amor en la congregación es filostorgios. Es un amor como hermanos, pero también es un amor de familia. Entonces, muy importante. Ya, y para avanzar en nuestra clase, en la próxima clase, ahí van a tener que estar más atentos a los contenidos. Lo importante es ir repasando, repasando, porque nuestra mente, siempre doy esta ilustración, nuestra mente es como ese pequeño musculito ahí en nuestro brazo que necesita siempre ir siendo trabajado. Así que es importante ir repasando el contenido para que nuestra mente se vaya llenando de él. Me- Entonces, nuestro discipulado número 3, cristocéntrico, seguimos en el módulo 1, conociendo a Dios y su plan, y hoy nos corresponde estudiar la lección número 3, el problema del ser humano. El problema del ser humano. Y hoy veremos el pecado y la separación, perdón, de Dios. Hoy tenemos un temazo, el pecado y la separación de Dios, lo cual nos demanda o nos exige la necesidad de un Salvador. Es exactamente, precisamente el pecado lo que nos demanda y nos exige la necesidad de un Salvador. Y vamos a usar dos textos como base para poder edificar nuestro estudio, nuestra enseñanza. Nuestro primer texto es Romanos, en el capítulo 3, verso 10 al 23. Yo voy a dar lectura, pero es Romanos nuestro primer texto que vamos a usar como fundamento para edificar nuestro estudio, en el capítulo 3, verso 10. Un poquitito de cultura bíblica. Romanos, el apóstol Pablo no fundó las iglesias locales en Roma. El apóstol Pablo no fundó las iglesias en Roma. Todos los estudiosos serios de la Biblia han llegado a la conclusión de que en el día de Pentecostés, cuando todos recibieron el don de lenguas y luego se fueron dispersos a sus tierras, muchos creen que ahí la iglesia fue fundada en Roma. ¿Y por qué digo las iglesias? Porque no existe una sola iglesia. Se cree que existen aproximadamente en el primer siglo 8 iglesias locales, y no solo iglesias locales, sino que iglesias comunitarias. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 16 se mencionan todas las iglesias que el Señor está mencionando y está enviando las instrucciones por medio de Pablo. Entonces es importante también manejar este tipo de contenido. La epístola de Romanos va dirigida aproximadamente a 8 iglesias locales y el apóstol Pablo no fue su fundador. Entonces Romanos 3:10 en adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. La palabra áspides significa serpiente. Luego dice, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No sé si se dan cuenta, si meditan en la lectura que estamos dando, el apóstol Pablo está mencionando miembros del cuerpo de un ser humano. Comienza con la boca, la garganta, los labios y termina con los ojos. Es muy interesante este texto, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Aparte de la ley, se ha manifestado, se ha exhibido, se ha levantado la justicia de Dios. Esa palabra justicia de Dios significa la justificación de Dios. Dios ha llegado a justificar al hombre. Y esta justificación ha sido testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué significa cuando la Biblia siempre está diciendo la ley y los profetas? Porque Cristo también muchas veces, o sobre todo ahí en Lucas 16, cuando se nos habla de Lázaro el mendigo y el hombre rico, que muchos creen que es una parábola, pero hay quienes creen que es un hecho real. ¿Qué le dice el hombre en ese diálogo a Abraham? Y Abraham responde y le dice, a Moisés y a los profetas tienen. No, alguien levantó la mano. Ahora sí. Ay. Eh, si Pablo no fundó la iglesia de Roma, ¿quién la fundó? Buena pregunta. Lo que estamos diciendo que en la narrativa de los hechos, cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, cuando descendieron las lenguas en Pentecostés, muchas de esas personas fueron convencidas por la predicación del Evangelio, sobre todo los labios de Pedro. Entonces, ahí fueron dispersos y ahí se fueron a diferentes tierras y regiones. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que en ese entonces fue fundada la iglesia en Roma. Y no existe una sola iglesia, como por ejemplo en Colosas, en Galacia, en Filipos, etcétera, etcétera, sino que se cree que eran aproximadamente unas 8 iglesias. Y si ustedes quieren un texto para corroborarlo, en el capítulo 16 de Romanos en adelante, el apóstol Pablo comienza a saludar a todas las iglesias y comienza a expresar su deseo de visitarles. El apóstol Pablo no conocía a los hermanos en Roma. Siempre está diciendo ahí en el capítulo 16, deseo pronto ir a veros, restaurarlos, edificarlos, consolarlos, etcétera, etcétera. Ahí el apóstol Pablo menciona su deseo de conocerlos. Eso. Ya, gracias. Amén, amén. Entonces, estamos diciendo qué significa en la Biblia la ley y los profetas. Porque cuando Lázaro, el mendigo, muere y el hombre rico, se forma un diálogo ahí en el mundo espiritual y le dice, por favor, Abraham, envíalos a mis hermanos para que nos lleguen a este lugar. Y Abraham responde y les dice, a Moisés y a los profetas tienen. Si no les oyen a ellos, tampoco oirán si alguien se levanta de los muertos. ¿Y cuánta verdad tenía? Porque Jesucristo resucitó, vino de los muertos y el mundo todavía no cree en él. Al contrario, se burlan del Evangelio. Entonces, cada vez que la Biblia habla de la ley, habla de la ley y los profetas, se refiere a los escritos de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, que es el Pentateuco, y los profetas, valga la redundancia, son todos los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Lo que quiero decir es que la Biblia, cuando habla de la ley y los profetas, está resumiendo todo el Antiguo Testamento en esa sola expresión. Está resumiendo todos los escritos del Antiguo Testamento y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
¿Para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy vamos a estudiar esos textos y vamos a aprender algo maravilloso. Y el segundo texto que tenemos como base y fundamento de nuestro estudio es Romanos 5:12. Un solo verso, el 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Esa palabra en el original griego es jamartano, significa por cuanto todos practicaron el pecado. Muy bien, hermanos queridos, siervos del Señor. En las dos lecciones anteriores aprendimos quién es Dios, aprendimos cómo es que Él creó todas las cosas con un propósito perfecto y específico. También aprendimos que Dios es santo, que Dios es bueno, justo y amoroso. Esos son los atributos de Dios. Vimos que el ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Esa palabra imagen con TS, Selem, es muy importante, significa figura representativa. El hombre ha sido creado para que sea el representante de Dios sobre la tierra. Y cuando decimos hombre, también mujer. Por supuesto que sí, el Señor vino a darle y a devolverle la dignidad a la mujer, sobre todo los evangelios. Y también, hermanos queridos, aparte de aprender que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, la Biblia nos enseña cómo vivir en comunión con Él. Cómo vivir en comunión con Él. Esa palabra comunión es koinonía. Koinonía significa compañerismo, amistad unos con otros. Pero inmediatamente surge una pregunta. Si Dios creó todo bueno, como dice el Génesis, ¿por qué existe tanto sufrimiento? ¿Por qué existe tanta maldad? ¿Y por qué existe tanta injusticia en el mundo? Y por supuesto que también estoy muy de acuerdo en que esa es una pero excelente pregunta. Y además de esa pregunta, debemos saber que toda la humanidad, es toda la humanidad que ha estado por siglos intentando responder esta interrogante. Es por eso que algunos creen que el hombre es bueno por naturaleza. Desgraciadamente, hay quienes creen que el hombre es bueno por naturaleza y que realmente es la sociedad quien lo ha corrompido. Es la sociedad quien corrompe constantemente al hombre. Otros dicen que el problema del hombre es la educación. Otros creen que el problema en realidad es la economía. Otros culpan la política, la cultura, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es muy clara en esto. La Biblia va mucho más allá, porque habla mucho más profundo. La Biblia nos enseña que el verdadero problema del ser humano no está fuera de él, no es la sociedad, no son las convenciones, no es lo que el mundo ofrece, sino que el verdadero problema está dentro de él, dentro del hombre, haciendo su morada ahí en su interior. Porque el problema del hombre no es solo lo que el hombre hace, no es solo por sus acciones o por sus obras, sino que el verdadero problema del hombre es lo que él es por naturaleza, es lo que nosotros somos. El corazón del hombre fue contaminado, fue salpicado, manchado por el pecado. Y eso es exactamente lo que significa la palabra engañoso y perverso es el corazón que usa Jeremías. La palabra engañoso y perverso es salpicado, manchado. Todos nosotros fuimos salpicados con la desobediencia de Adán. Es por eso que ese pecado lo hemos heredado. Por tanto, esa es la razón por la cual existen las guerras, la violencia, las mentiras, la corrupción, la inmoralidad, el orgullo, la idolatría y toda clase de maldad. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra corrupción? Porque se habla bastante en la Biblia y también en nuestros púlpitos. ¿Ustedes podrían definir la palabra corrupción? ¿Quién dijo No, yo? no estoy segura, pero creo que es como cuando se interpone algo, como cuando se quiebra algo que se está haciendo, pero no estoy segura.
Y en la práctica también podría ser, miren, esto les va a servir muchísimo. Algo corrupto es cuando algo bueno, poco a poco y gradualmente se vuelve malo. Cuando algo sano, poco a poco y gradualmente se vuelve enfermo. Eso es corrupto, eso es algo corrupto, es corrupción. Por eso muchas veces los hombres, cuando los vemos en sus campañas políticas, tienen el deseo de ayudarnos, no vamos a exterminar esto y etcétera, etcétera. Nosotros los vemos, son honestos, son sinceros, Por en e- verdad quieren ayudar. Eso es como, un ejemplo, como cuando le pagan a los carabineros cuando no, para que no paguen un parte, ¿no? Como Claro, es. claro, sí, la corrupción, sí, porque son buenas personas en sus inicios, pero al estar introducidos ahí en el sistema, poco a poco se van corrompiendo, se van echando a perder. Eso es algo corrupto. Cuando tienes algo sano y poco a poco se vuelve enfermo. Esa es la corrupción y es muy importante que entendamos ese término. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a aclarar mucho más que el problema del hombre no es lo que está afuera, el problema del hombre es lo que está adentro. Ahí en Mateo, capítulo 15, verso 19, lo dice pero de manera clara, contundente, porque del corazón salen. ¿Qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, y las blasfemias. ¿Se dan cuenta? Del corazón es que sale todo. ¿Por qué? Porque todo se maquina ahí. Y notemos algo importante, nuestro Señor Jesucristo no dijo que estas cosas vienen de la sociedad, Él dijo que salen del corazón. Eso significa que el problema del hombre es interno, el problema del hombre es enteramente espiritual y precisamente ese es nuestro tema de hoy. Por eso hoy aprenderemos tres verdades que son clave, clave. Primera verdad, el pecado afecta a toda la humanidad. Segunda verdad, el pecado nos separa completamente de Dios. Tercera verdad, solo Jesucristo puede salvar al ser humano del pecado. Y con esta idea clara ahí en nuestra mente, pasamos a nuestra primera enseñanza. Número uno, el pecado es universal. El pecado es universal. Romanos capítulo 3, verso 10, no hay justo, ni aún uno. El apóstol Pablo con esta declaración está citando varios pasajes del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para demostrar una verdad que es contundente. ¿Y cuál es esa verdad? Romanos capítulo 3, verso 9 nos lo dice. Toda la humanidad, judíos y gentiles, para poder englobar a toda la raza humana, toda la humanidad están bajo, esa palabra es importante, están bajo pecado. La palabra bajo es la palabra griega hupo y significa dominio, esclavitud y sujeción. El mundo entero está bajo el dominio, bajo la esclavitud y bajo la sujeción del pecado. La palabra justo que leímos ahí en nuestro texto, no hay justo ni aún uno, ese término que usa Pablo en Romanos 3:10 se traduce de un adjetivo griego. Ahí usted lo puede ver en su diapositiva. Se traduce de un adjetivo griego, dikais. Dikais es la palabra griega y significa recto delante de Dios. No hay quien sea recto delante de Dios, parafraseando las palabras del apóstol. Y esto no significa simplemente ser una buena persona, no significa ser educado, tampoco significa ser una persona religiosa, sino que implica la idea de ser una persona completamente o enteramente perfecto delante del Creador, del Altísimo. Y el apóstol Pablo afirma algo que es muy impresionante. Dice que no hay ni siquiera uno. Eso es muy importante. Y este texto destruye completamente la idea de que algunas personas pueden salvarse simplemente porque ellas afirman que son buenas personas. ¿Cuántas veces hemos oído, ya sea a nuestros jefes, en nuestros trabajos, compañeros de trabajo o ahí en la universidad, en cualquier lugar? ¿Cuántas veces? Pero es que yo soy buena persona, yo soy buena persona. Entonces, este texto
destruye completamente, despedaza esa idea. No existe ni siquiera uno. Pero nosotros sabemos que esto ha quedado demostrado. Todos necesitamos gracia, todos necesitamos perdón, todos necesitamos un Salvador. Y la S ahí, por favor, mayúscula, porque hablamos de Cristo. El pecado no hace diferencias, dice el apóstol Pablo en la lectura que dimos en nuestro primer texto clave. El pecado no hace diferencias. Puede haber ricos, pobres, profesionales, pastores, profesores, niños, etcétera, etcétera, ancianos, pero todos nacemos bajo la misma condición. Es por eso que la iglesia, y esto lo digo solamente en la práctica, porque sabemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, eso ya lo hemos aprendido, pero como todos estamos bajo la misma condición, bajo el pecado, la iglesia no es un museo de santos perfectos como lo dice el mundo, sino que es un hospital lleno de pecadores que fueron alcanzados por la gracia de Cristo. Recuerden, ¿y por qué he acuñado esta frase, aunque es muy popular en las redes sociales? He acuñado esta frase porque Cristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y nosotros ahora somos llamados santos, pero por pura gracia de Dios. Nosotros somos llamados santos por pura gracia de Dios y esa es una santidad posicional. Eso es muy importante. Es una santidad posicional. Cristo, cuando abrazamos su sacrificio expiatorio, Cristo con su manto de justificación nos envuelve, nos toma y nos traslada del reino de su amado Hijo y nos coloca posicionalmente como santos. ¿Para qué? Para relacionarnos con Él y para poder entrar al trono de la gracia, al trono de la gracia. Bueno, lamentablemente nuestros amigos católicos, ellos llaman santo a las personas cuando mueren, pero no, hermanos queridos. El Señor nos llama santos en vida, apartados para el servicio del Señor. Eso significa santos. No es sinónimo de perfección, es sinónimo de una persona que ha sido elegida en el mundo, apartada para el servicio del Señor. Eso es santo. Ahora Disculpe, bien, sí, dígame. eso mismo que acaba de decir usted no quiere decir que somos santos, sino que somos apartados, básicamente eso. Sí, es que eso es lo que pasa, mi hermano querido. Existe una confusión y a veces nos da miedo usar ese término, pero para Dios somos santos. Desde el momento que usted creyó en Cristo, que abrazó el sacrificio expiatorio, desde el momento en que abrazó la cruz, Cristo lo tomó, lo sacó del reino de las tinieblas y lo trasladó al reino de Él, al reino de los cielos. Entonces, en ese momento estamos posicionalmente como santos. Y la palabra santos es lo que debemos entender. Significa literalmente apartado para el servicio del Señor. Eso significa santo. El mundo de los católicos, en este caso, llama santos a las personas cuando mueren. Por eso ellos creen que han sido apartados para el servicio de Dios, muertos, porque creen que están intercediendo por nosotros. Pero bíblicamente sabemos que es una mentira y es una falacia. Dios nos llama santos ahora, en vida. Es en vida que Él nos ha apartado. Y de hecho, a mí me costó también demasiado entender este término, porque uno mira su vida, uno se cuestiona las luchas, las batallas, los tropiezos, las caídas, entonces nos cuestionamos sobremanera. Pero esto es la gracia de Dios, esta es la gracia del Señor. ¿Y por qué me costó entenderlo? Y me ayudó bastante, mi hermano querido, lo que me ayudó bastante a entender este término fue estudiando la epístola de los Corintios. Primera y segunda a los Corintios, la iglesia más desordenada, la iglesia más carnal, y sin embargo, usted comienza ahí en el capítulo 1, a los santos de Corinto. Entonces, cuando yo leía eso, yo dije, wow, si el Señor llama santos a mis hermanos de la iglesia de Corinto, que eran totalmente desenfrenados, desordenados, y por supuesto, eran muy dotados, estaban llenos de dones espirituales, pero eran muy indisciplinados en la práctica tanto que el apóstol Pablo tiene que dedicar capítulos 12, 13 y 14 para ordenar los dones espirituales en la iglesia.
Entonces, si Dios llama santos a nuestros hermanos de la iglesia de Corinto, por supuesto que nosotros somos santos del Señor, que luchamos día a día con nuestras bajezas y con nuestras debilidades. Entonces, santo no significa perfecto, significa apartado para el servicio del Señor, apartado para el servicio del Señor. Y esto les va a ayudar bastante. Nosotros seremos perfectos cuando Él venga. Dice la Escritura que seremos perfectos cuando Él venga, porque ahora vemos oscuramente. Ahora, alguien podría pensar, pero yo no soy tan malo, yo no soy tan malo. Es por eso que Pablo continúa demostrando que el pecado no solo ha alcanzado a todas las personas, sino que también afecta completamente todo nuestro ser. Y eso nos lleva a desarrollar nuestro segundo punto. Número 2, el pecado afectó todas las áreas del ser humano. El pecado afectó todas las áreas del ser humano. Romanos 13:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y aquí debemos aclarar algo importantísimo. Este verso no está enseñando que nadie tenga interés por la religión, porque muchas veces las personas sí buscan una religión, meditan, van a templos, hacen obras, etcétera, etcétera. Por eso, lo que el apóstol Pablo está diciendo es otra cosa muy distinta. Él dice, nadie busca al verdadero Dios con un corazón puro mientras permanece en esa condición caída. Eso es lo que está diciendo de manera parafraseada. Es por eso que vemos siempre que es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien llama, es Dios quien perdona, es Dios quien atrae al pecador, es Dios quien lo justifica, etcétera, etcétera. Y luego Pablo continúa describiendo al hombre ahí en Romanos, en el capítulo 3, verso 13 al 18. La garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies, los ojos, en otras palabras, todo nuestro ser enteramente fue alcanzado e infectado por el pecado. Y a esto la teología le llama la depravación total. Depravación total. Y es importante entender bien este término también, este concepto. No significa que todas las personas son tan perversas como podrían llegar a ser, sino que significa que el pecado afectó cada parte del ser humano, nuestra mente, nuestra voluntad, ¿sí? Disculpe que una de mis hermanas tiene una consulta aquí. ¿Qué quiere decir cuando Reflexión. dice depravación? Sí, ese es un término acuñado, tomado para describir lo siguiente. El término depravación viene a significar lo mismo, que todo nuestro ser enteramente fue infectado por el pecado. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros afectos y nuestra conciencia. Eso quiere decir depravación, que todo nuestro ser fue infectado, alcanzado por el pecado. No significa necesariamente la palabra depravación lo que rápidamente pensamos, un hombre codiciando a una mujer. No, esta palabra es mucho más amplia. Se refiere a que todo nuestro ser fue infectado por el pecado. Por eso a ese tipo de hombre, que nosotros sabemos a lo que también podría referirse, por eso muchas veces se le llama depravados. ¿Por qué? Porque todo su intelecto, su mente, sus ojos, su corazón, todo está infectado por el pecado. Por eso se le llama depravados a esos tipos. Pero en la teología, la depravación total se refiere a que todo nuestro ser ha sido infectado por el pecado. Nuestra mente, deseo, voluntad, conciencia, afectos, emociones, sentimientos. Por eso un día amamos y si no hacen algo, el que me la hace me la paga. Por eso un día perdonamos, al otro día no queremos perdonar, porque todo ha sido infectado por el pecado, todo nuestro ser. Y por eso vamos avanzando gradualmente a la solución del pecado. Entonces, no existe ninguna parte de nosotros que no necesite la gracia transformadora de Dios. Entonces, ahora que ustedes están estudiando aquí esta parte de la teología que es muy pesada, créanme, a lo mejor van a estar ahí, para allá, para acá, un poquitito
se van a agotar intentando entender los términos. Créanme, también pasé por eso, pero ustedes ahora comprenderán, hermano Esteban, ya entiendo por qué hay que nacer de nuevo. Ahora entiendo por qué hay que nacer de nuevo. Si nos damos cuenta, porque todo ha sido infectado por el pecado. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Ya, y hasta aquí ya hemos visto que todos somos pecadores. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Qué es exactamente el pecado? Porque muchas personas creen que el pecado solamente consiste o solamente se resume en matar o robar. Y sin embargo, la Biblia lo define de una manera mucho más profunda. Y es así como damos paso a nuestro tercer punto. ¿Qué es el pecado? Y la palabra principal que usa el Nuevo Testamento es un sustantivo griego, hamartía. Hamartía. Se escribe con H, pero su fonética es con J. Hamartía, que literalmente significa errar el blanco. Eso es pecado, errar el blanco. Este lenguaje proviene de los arqueros. Así que usted puede imaginar un arquero apuntando al centro del blanco, lanzando la flecha, pero falla. Eso significa exactamente hamartía, que ha fallado, ha errado en el blanco. Y Dios ha creado al hombre para reflejar su gloria, ha creado al hombre para vivir en obediencia, para disfrutar de comunión con Él, pero el pecado hizo que todos nosotros falláramos ese propósito. Y exactamente a eso se refiere Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Es muy interesante que ahí en Romanos 3:23 Pablo usa un verbo, ya no usa un sustantivo griego, ahora está usando un verbo, por cuanto todos pecaron. Y el verbo es jamartano, que denota la práctica del pecado. El apóstol Pablo está diciendo que todos practican y practicaron el pecado. Todos. Por eso no dice algunos, dice todos, por cuanto todos pecaron. También es importante destacar que existe otra palabra griega y es anomía. Anomía. Esta significa vivir sin ley, ausencia de ley, ilegalidad, desprecio por la ley y también iniquidad. Y este sustantivo anomía no solo se refiere a romper un mandamiento, sino a rechazar rotundamente la autoridad de Dios. Anomía es querer gobernar su propia vida. Es como cuando alguien dice, yo haré mi voluntad, yo haré lo que me plazca. A mí nadie me tiene que decir cómo vivir mi vida. Esa es una persona que está pecando contra la ley de Dios. Es un ánomos, es una persona sin ley. Mientras que un creyente, que es lo que dice, Señor, yo solo quiero hacer tu voluntad. A mí solo me resta hacer tu voluntad. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra voluntad? Me gustaría saber qué piensas de la palabra voluntad, porque siempre decimos, hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios. Iglesia, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Es una muy Eh, buena pregunta, lo que Dios quiere. O sea, literalmente. Literalmente. La palabra voluntad es la palabra griega telema, y significa lo que Dios quiere, lo que Dios desea y lo que Dios anhela. Lo que Dios quiere, desea y anhela. Eso significa hacer su voluntad, hacer lo que Él quiere, lo que Él desea y lo que Él anhela. Otra palabra importante que traduce la realidad del pecado es paráptoma. Paráptoma. Hasta aquí llevamos tres palabras que traducen o definen la palabra pecado. Y la palabra paráptoma aparece en Efesios capítulo 2, verso 5, cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa la palabra paráptoma? Una caída, un paso en falso, una transgresión, una falta o una ofensa. Y este sustantivo describe a una persona que abandonó el camino correcto. Por eso es lo que hace, eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos desvía del camino de Dios. Y lamentablemente el pecado no queda ahí como una mala acción, sino que produce consecuencias devastadoras. Y la primera consecuencia que nos deja el pecado como regalo es la separación de Dios. Es lo primero. Entonces, número 4, el pecado nos separó de Dios.
el pecado nos separó de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído ese texto? Muchas veces. Hoy lo vamos a aprender. Es interesantísimo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos se traduce del verbo fustereo, y significa carecer de algo, estar falto de, quedarse corto, no alcanzar. Y por último significa ser privado de. Pero la definición que más me encanta cuando dice destituidos, la definición que más me cautiva es quedarse corto. ¿Quedarse corto de qué? Hermanos queridos, la Biblia nos está diciendo que jamás lograremos alcanzar la vida que Dios nos pide. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Jamás, Esteban, lograrás alcanzar la vida que Dios exige, la vida que Dios demanda. Necesitas a Cristo. Por más que lo intentes, por más que te esfuerces y sudes y etcétera, etcétera, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, me dice, Esteban, siempre te vas a quedar corto. Eso es lo que significa la palabra destituidos. Es muy interesante. Y lo mejor es que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Entonces, la idea principal de este verbo es dejarnos claro, clarísimo, que jamás llegaremos al nivel o al estándar que Dios ha requerido para nosotros. Siempre nos quedaremos cortos. Y esto lo podemos ilustrar de una manera muy sencilla. Imaginemos un estudiante que necesita la nota máxima para aprobar. Se esfuerza, estudia, pero obtiene una nota insuficiente. No alcanzó la meta. Eso significa destituido, quedarse corto, carecer de algo. Y así ocurre exactamente en nuestra vida espiritual. Por más y más buenas obras que hagamos, por más y más necesitados que ayudemos, por más y más posesiones que entreguemos, hermanos queridos, nunca alcanzaremos el estándar perfecto de la santidad de Dios. Por eso es muy interesante lo que dice Isaías en el capítulo 64, verso 6, que está ahí en la diapositiva en cafecito. Dice, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Este texto yo de verdad lo encuentro, no sé, enfrentador. Encuentro que Dios es muy severo. Todas nuestras justicias, ¿qué está diciendo? Que todas las buenas obras que hacemos son como un trapo de inmundicia delante de Él. Y eso es increíble, eso es notable. Eso significa que nuestras obras no pueden borrar nuestro pecado. Es más, nuestras mejores obras jamás podrán justificarnos delante de Dios. Y este texto no nos está diciendo que hacer lo bueno sea malo, no está diciendo eso, sino que nos está dejando en claro que ninguna obra humana puede limpiar o extirpar el pecado de nuestra vida. Jamás lograremos el favor de Dios por las buenas obras que hagamos, hermanos queridos. Por eso Pablo es clarísimo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la justificación ha sido exhibida por Dios y es mediante la fe. Y eso es increíble. Entonces, todos somos incapaces de justificarnos delante de Dios a nosotros mismos. Es por eso que necesitamos algo que nosotros no podemos producir. Necesitamos algo que nosotros no podemos producir, no podemos generar. Necesitamos la justicia de Cristo. Cristo es nuestra única esperanza. Pero, ¿cómo llegó el pecado a toda la humanidad? Y el apóstol Pablo responde esa pregunta en Romanos en el capítulo 5. El pecado entró por Adán. ¿Cómo llegó el pecado a toda la humanidad? El pecado entró por Adán. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y no hay duda alguna que ese hombre fue Adán. Y uno dice, sí, Esteban, pero espérate un poco. Considero, podría decir alguien, considero injusto que si pecó Adán, el pecado me haya salpicado a mí, que nací milenios después. Y créanme, yo hasta estaría de acuerdo con alguien que diga eso, pero nos conviene, porque como el pecado y la muerte entró por un hombre, de la misma manera
la justicia y la salvación entró por un hombre, por Cristo, el Verbo encarnado. Entonces, nos conviene, por supuesto que sí, nos conviene. Cuando Adán desobedeció a Dios, toda la humanidad quedó afectada. Y es aquí donde aparece otra palabra muy importante. El pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Es así, hermanos queridos, la muerte no existía en el diseño de Dios. Dios no diseñó la muerte. La muerte entró por el pecado. Y la palabra muerte se traduce de un sustantivo griego tánatos, que no significa solamente la muerte física, sino que se refiere a la separación. La palabra muerte en la Biblia es separación. Y ustedes pueden verlo cuando una persona muere. Hay una separación. ¿De qué? Del cuerpo con el alma. Hay una separación del cuerpo con el alma. Y esa separación culmina o termina en la condenación. Y tánatos no es una muerte no solo física, sino que también es una muerte espiritual. Adán murió espiritualmente. Adán sintió culpa, vergüenza, sintió miedo y por eso llegó a esconderse de Dios. Él estaba experimentando ahí la muerte espiritual, la separación en su interior de su creador, porque desgraciadamente y lamentablemente la comunión perfecta fue destruida en ese entonces. Y desde ese momento es que todos nacemos separados de Dios. Por eso, no somos pecadores únicamente porque pecamos. No, usted y yo pecamos porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Profe, una consulta. ¿La culpa fue de Adán o de Eva? Pregunta de Eva, debate. Eva no, es Es cierto, una no. excelente, es Es una que siempre excelente he escuchado pregunta. versiones como que Adán la dejó sola. Adán la dejó sola, pero también como que ella se arrancó, pero no, eso no lo tengo claro. Sí, no, hay muchas especulaciones, pero sí tengo, en base a mis estudios, sí tengo una respuesta, por supuesto. La culpa fue mutua y esto lo podemos ver. ¿Por qué? Por la maldición que Dios fue dando. Dios fue maldiciendo. Ahora, esto es importante teológicamente. Cuando la mujer come del fruto, no pasó nada. No, La mujer comió y no pasó nada en el mundo. Ni siquiera Dios apareció. Pero cuando Adán comió, aparece Dios. Mm, Y eso es importante, porque el hombre, Adán, era la cabeza federal, era el representante absoluto de Dios en el huerto. Entonces, comió Eva y no pasó nada. Comió Adán y aparece automáticamente Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, hermanos queridos, el pecado, personalmente, el pecado lo cometió Adán. Y desgraciadamente, yo digo que fue muy fiel también a su Eva. ¿Comiste, Eva? Sí, comí. Bueno, voy a tener que comer también. Porque para que los dos fueran expulsados del huerto, Adán tenía que morir ahí con su amada, con su idónea. Entonces, cuando Dios los llama, comienza a entregar la maldición. Y ahí también podríamos preguntarnos, oye Esteban, ¿y por qué maldijo a la serpiente? ¿Qué culpa tenía la serpiente? ¿Que fue Satanás quien usó a la serpiente? Entonces, eso también nos da una verdad teológica importante. Dios maldijo a la serpiente para dejarnos claro que no solo va a maldecir a Satanás, no solo le entregará las consecuencias a Satanás, sino también sus instrumentos. Dios no solo juzgará a Satanás, sino también a sus instrumentos. Cada vez que el ser humano se presta al servicio de Satanás, debe saber que Dios lo va a juzgar. No sé ya. si quedó clara la respuesta. Sí, a mí me, no sé, a ti te digo. Sí, po. Sí, sí, pero este mazo, se sacaron buena pregunta, de verdad. Es buena pregunta, porque ¿quién tuvo la Pero culpa? tenía ¿Fue cuenta Adán? el hombre allá. ¿Fue El Eva? hombre allá no. Porque también podemos especular y podríamos decirnos, ¿y dónde estaba Adán que la serpiente llegó a engañar a Eva? Y también podríamos seguir profundizando en esto.
Y también podemos llegar a la conclusión de que Eva no estaba cuando Dios le dio la instrucción a Adán. Entonces también podríamos decir que pecó por inocente, porque Eva no estaba y las instrucciones las recibió Adán. Entonces todo esto es importante y podríamos seguir cargando a Adán. Oye, Adán, ¿y dónde estabas tú? ¿Por qué tu mujer estaba sola? ¿Por qué la serpiente llegó a engañarla? Entonces ahí también podemos dar vuelta a los dados y señalar a la mujer y decirle, ¿y tú qué tenés que andar conversando con el enemigo? Entonces podríamos parafrasear demasiado en esto. Pero esto sí les va a servir teológicamente. Eva comió del fruto y no pasó nada. Cuando comió Adán, apareció Dios. A pedir. Era culpa de El hombre que le El llama. hombre fue muy responsable de la caída. Y aquí lo estamos leyendo, el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? Que el pecado entró por un hombre. Y por el hombre, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, Adán es el culpable número uno, es el number one de la caída. Entonces, hermanos queridos, no somos pecadores porque pecamos, sino que nosotros pecamos porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y hasta aquí pareciera que todo es desesperanza, hermano Esteban. Usted ha hablado del pecado, estamos infectados, salpicados, no veo esperanza por ningún lado, pero aquí aparece la mejor noticia de toda la Biblia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y pasamos a nuestro último punto, la necesidad de un Salvador, la necesidad de un Salvador. Ahí está en verde, la necesidad de un Salvador. Si nuestro problema fuera económico, necesitaríamos dinero, ¿cierto? Si fuera político, necesitaríamos mejores gobernantes. Si fuera educativo, necesitaríamos más universidades. Pero como nuestro problema es espiritual, Dios tuvo que enviar exactamente lo que necesitábamos. No nos envió un filósofo, no nos envió un psicólogo, no envió un reformador social, Dios envió a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús no vino para, nuestro Señor Jesucristo, quiero decir, vino para vivir la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Recuerde esto, siempre nos íbamos a quedar cortos. Entonces Cristo vino y esto les va a servir mucho. Se los voy a resumir el Evangelio. Mire, Jesús vino, vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Entonces, cuando nosotros aceptamos y recibimos a Jesucristo en nuestra vida, la vida perfecta que Él vivió la toma y la imputa a nuestra cuenta. La coloca a mi cuenta, la cual está en bancarrota, vacía, miserable y deficiente. Y la vida miserable que yo viví, Él la toma y la carga sobre sus hombros. Entonces, cuando Dios viene a pedir cuentas por el pecado, todo mi pecado Cristo lo tomó voluntariamente. Entonces, Dios, ¿qué hace? Derrama toda su ira sobre su Hijo. Y Él paga la deuda de mi pecado. Entonces, ahora Dios el Padre, cuando me mira a mí, no mira a Esteban Fuentealba. Él ve a su Hijo en mí. Por eso me trata como me trata. Y eso es muy importante teológicamente. Nosotros delante de Dios estamos, pero ¿por qué? Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Entonces Jesús vino a vivir la vida perfecta que nosotros nunca pudimos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecíamos y Él resucitó para darnos vida eterna. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Donde Adán fracasó, Cristo triunfó. Donde Adán trajo condenación, Cristo ofrece justificación. Donde Adán trajo muerte, Cristo ofrece el opuesto, la vida eterna. Y esa es exactamente la esencia del Evangelio. Y yo les pregunto, ¿dónde ocurrió la caída? En un huerto. ¿Y dónde ocurrió el mayor acto de liberación para el hombre? En otro huerto. En el huerto del Edén, Adán sufrió una terrible caída. Y en el huerto de Getsemaní, Jesucristo se levantó.
Y esto es increíble, hermanos queridos, porque Satanás, el diablo, también intentó introducirse en el segundo huerto, en el huerto de Getsemaní. Pero ahí Jesucristo se colocó de pie, ahí Satanás entró por medio de los soldados romanos. Buscamos a Jesús Nazareno. Jesús se para, se coloca de pie y dice, yo soy. Y todos retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quieren aprender algo de cultura bíblica? ¿Cuántos soldados creen ustedes que fueron al huerto a buscar a Jesús? En base a las películas y todo lo que han escuchado y visto, ¿cuántos soldados creen ustedes que fueron al huerto de Getsemaní a buscar a Jesús? A un Bueno, carpintero con usual, sus 11 usual, amigos. usualmente en las películas se ve que igual son hartos. Asumiendo como de las películas, cosas así. Que serán unos Tienes una cifra, tienes una cifra. más Que de usted 1000. cree así, aprox. Hermano Esteban, ¿sabe qué? Yo creo que tanto. Para arrestar a un carpintero con sus 11 amigos. ¿Cuántos creen ustedes que cuántos soldados despacharon? Unos 5000. Ah, igual te tiraste elevado, igual te tiraste elevado. Que no sé, en los 300. 300 los 200, 300 de la digamos. película, sí. 300 de la película. Y saben que no andan bien, no andan muy lejos de la verdad. Juan dice que fue una tropa de soldados a buscar a Cristo al huerto. La palabra tropa es la palabra griega espeira y se refiere a un destacamento de 200 soldados. Se despacharon mínimo 200 soldados a arrestar a Cristo en el huerto. La más chiquitita. Mínimo. Ella dijo Sí. 200. Yo dije 200. Pero ella dice, pero la profeta. No, pero bien, bien, excelente. Pero Porque cuéntame. siempre, a veces la gente cree que se despachó un puñadito de soldados para ir a arrestar a Jesucristo, pero no, fueron mínimo 200 soldados. Eso significa la palabra espeira, un destacamento de 200 soldados. Entonces, todos nosotros los seres humanos, quienes hemos entregado nuestra vida a Cristo, entramos a la recta final, también nosotros somos aquellos que han entregado su vida al Señor y esta palabra, por supuesto, debería oírla aquella gente que aún no entrega su vida a Cristo, pero nosotros no debemos poner nuestra confianza en nuestras obras, porque la religión vacía no salva, la moralidad no salva, el esfuerzo humano tampoco salva, solo Jesucristo puede reconciliarnos con Dios. Hoy, como cada día, podemos arrepentirnos y cada vez más debemos creer en el Evangelio, en la buena noticia. Así que para nosotros los creyentes, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. La gracia de Dios es la que elimina todo el orgullo. Nadie puede mirar al otro desde arriba porque todos hemos llegado a la cruz exactamente en la misma condición, de la misma manera. Todos llegamos como pecadores necesitados de su misericordia. Y si hoy, hermanos queridos, hemos permanecido firmes, ha sido únicamente por su gracia. En conclusión, quiero terminar recordando la gran verdad de esta lección. La peor enfermedad del ser humano no es el cáncer, no es la pobreza, no es la soledad. La peor enfermedad del hombre es el pecado. Es el pecado, porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios. El pecado nos conduce a la muerte y una muerte espiritual y también, ¿por qué no decirlo? Muchas veces el pecado nos lleva a la muerte física, pero gracias a Dios, hermanos queridos, la historia no termina ahí. Dios no abandonó a la humanidad. Dios no abandonó a su creación. En su inmenso amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí estamos todos nosotros. Entonces la cruz nos enseña dos grandes verdades que jamás podemos olvidar. Primero, que nuestro pecado era tan grave que solo la muerte del Hijo de Dios podía pagar por él. Y segundo, que el amor de Dios es tan inmenso que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por nosotros para salvarnos. Por eso, la gran verdad de esta clase es que todos nosotros debemos atesorar esta realidad eterna en nuestro corazón. El pecado nos separó de Dios,
pero Jesucristo vino a reconciliarnos con Él. Y solo quien reconoce su pecado, solo quien reconoce su vida miserable, solo quien reconoce su vida deplorable delante de Dios, va a llegar a comprender la grandeza de su amor y la grandeza de su gracia. Y también llegará a experimentar la salvación que Dios ofrece gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Hemos terminado nuestra clase número 3. Estuvo muy buena la clase, bro. Muy, muy buena. Muy bueno. El Muchas pecado es un temazo. Muchas gracias, hermano Esteban. Thank Muy you. bueno todo, sí. Mm.